Saludos amigos de Alerta Cristiano, qué bueno estar con ustedes una vez más. Como todas las semanas, debo excusarme, cogí un tiempo de vacaciones, le doy las gracias, las más sinceras gracias a la hermana Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico que nos sustituyó en una de las ocasiones. Hermanos, siempre es una gran alegría compartir con ustedes. Antes de empezar propiamente el programa, quiero compartir con ustedes una porción de la palabra, esta vez en Hechos, en el capítulo 28, versículo 23. Se trata de cuando Pablo predicaba en Roma. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Amigos, la palabra nos sirve, como dice nuestro jíbaro, de pie forzado, para llevarnos a un camino que hoy queremos comenzar a recorrer. Estamos explorando con nuestro invitado de hoy una secuencia de programas que nos van a llevar a lo que yo digo o lo que él y yo nos hemos puesto de acuerdo en titular, lo que la iglesia debe saber. Me refiero a unos asuntos que están muy presentes en este debate cultural que nos encontramos, en estas situaciones donde la iglesia está bajo fuerte ataque, donde los cristianos nos confrontamos con retos que algunos encontramos difíciles y es muy natural, otros posiblemente no estamos preparados, otros pueden estar muy preparados, pero vamos a ir viendo cómo fluye esta conversación. ¿Con quién vamos a conversar hoy? Vamos a conversar con un pastor que aprecio mucho, el pastor Israel Santos. Pastor Santos, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y la confianza de haberme invitado. Es un placer, veo que la gente aquí es bien noble. Estoy claro que sí. Encantado de estar aquí con usted. Qué bueno. Como siempre hago en nuestros programas, pastor, el primer segmento lo dedicamos a que la gente lo conozca. Yo sé que a usted lo conoce mucha gente, pero toda la isla probablemente no. Y todos los hermanos que nos ven a través del mundo. Háblenos un poquito de usted. ¿Qué tiempo lleva como pastor? Bueno, llevo muchos años pastoreando, más de 30 quizás. También he sido profesor de seminarios. Okay. El de New Orleans, también he estado con un seminario en Georgia, aquí en Puerto Rico, con el seminario bautista. Y entonces el área que yo enseño es el Nuevo Testamento y también la apologética, que es el último campo donde nos hemos dedicado. Okay. Nuestro ministerio es un evangelismo apologético. He estado también en varias universidades en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en Calley, en la Interamericana, acá en el área metropolitana, platicando con los estudiantes y donde quiera que me inviten. Así que, y entiendo que pastorea una iglesia. Sí, la Iglesia Bautista Nazaret en la urbanización San Francisco en Río Piedras. Está al ladito del San Francisco Shopping Center, allí a la orden. Qué bien, qué bien. Y hablando de, usted lo tituló Ministerio Apologético. Sí. Esa palabra es muy interesante, pero no todos la entendemos. O no todos los cristianos estamos claros de qué significa. Y me gustaría que a manera de introducción nos hable qué es apologética, por qué, qué importancia tiene la apologética. Muy bien. La apologética es una palabra que proviene del griego en el Nuevo Testamento, que lo va a encontrar en Primera de Pedro, el verso, ¿verdad? El capítulo 3, verso 15, donde habla de la defensa. Apología, la palabra es apología, que quiere decir defensa. Defensa. En este caso específico,
para la época en que vivimos es defender los principios fundamentales de la fe cristiana, porque sin esos principios no tendríamos cristianismo, sería cualquier otra cosa. Por lo tanto, es bien importante defender esos principios. Por ejemplo, dentro de los principios fundamentales está la resurrección de Cristo, que es la base de nuestra fe, y presentar evidencias razonables, evidencias claras sobre la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces nuestra fe sí tiene sentido. Habla de evidencias razonables. Sí. Explíqueme ese término. Bueno, las evidencias razonables son evidencias históricas. Se pueden corroborar con la historia. Y evitar entrar en que la experiencia sea simplemente subjetiva, que también lo es. Uno siente, ¿verdad?, la presencia de Dios, pero uno no puede decir, presentar una evidencia de que Dios existe porque yo lo siento en mi corazón. Está bonito, pero para el que exige un razonamiento más lógico, es necesario presentarle las evidencias en cuanto a ese acontecimiento histórico, de que verdaderamente la historia, Jesucristo, el Señor, murió y resucitó de entre los muertos. Y esta evidencia es clara y es la que le da base y que le da el fundamento para que la iglesia entonces predique este mensaje. Y esto es bien importante que la iglesia lo sepa explicar. Aparte de que la apologética da razón de nuestros principios fundamentales, ¿qué otro uso, por así decirlo, tiene la apologética en el mundo actual? Bueno, en el mundo actual puede educar. Yo, por ejemplo, es como un preevangelismo, ¿ven? Preevangelismo que usted le presenta a una persona que sea atea o agnóstica por razones que quizás nadie le haya podido explicar. ¿Por qué de todas las religiones que existen en el mundo, por qué debe aceptar el cristianismo? Porque es una de las preguntas más básicas que le hacen a uno. Correcto. Yo recuerdo, por ejemplo, poner este ejemplo. Ajá. Yo viajaba de San Juan a Miami. Apenas estaba empezando en el seminario, allá en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Y cuando voy en este avión, un hombre se me acerca y me ve que estoy leyendo la Biblia. Me dice, oh, ¿es cristiano? Yo le digo, sí, soy estudiante del seminario en aquel entonces. Y entonces me dice él a mí, yo me gustaría ser religioso, pero tengo un problema, me dice él. Y es que no sé cuál religión escoger. Y me añade y dice, quizás yo me invente una religión yo mismo, dice él, que pueda satisfacer mis necesidades. Y me pregunta a mí en ese momento, ¿usted me pudiera dar una buena idea de su religión que yo la pueda traer a la mía? Y yo le dije, sí, tengo una muy buena. Déjese crucificar un viernes. Quédese muerto 3 días. Y el domingo usted se levanta de entre los muertos, y cuando usted se levante de entre los muertos, yo le sigo. Y me dijo, me dice, eso es bien difícil. Yo, no solamente es difícil para usted, sino que es imposible para usted. Pero ya hubo uno que lo hizo. Se llama Jesús de Nazaret. Él hizo eso. Y lo único que usted tiene que hacer es investigue los hechos, las evidencias, y va a llegar a la conclusión que han llegado grandes hombres como lo es C.S. Lewis, y estos grandes pensadores como lo es Mortimer Adler, que estos son filósofos de gran renombre, que al investigar la evidencia se entregaron al Señor porque eres la única cosa razonable. Si Jesús resucitó de entre los muertos, y de las otras religiones, todos los demás maestros o llamados profetas están muertos, pues ¿a quién vamos a seguir? Al que vive es lo más razonable. Correcto.
Y esa es la intención de la apologética, enseñar a la persona a investigar los hechos, y no es un salto a ciegas, sino es un salto a una realidad de un hombre que estuvo muerto, que resucitó de entre los muertos y que la Biblia lo presenta como el Salvador del mundo. Ahora sí yo puedo poner fe en esto. Si Él venció la muerte, puede darme vida a mí. Me queda un minuto, pero le quiero hacer esta pregunta. Obviamente yo entiendo que los primeros que necesitamos trabajar con la apologética somos los cristianos. O sea, no nos podemos quedar, como usted decía, meramente en el que yo siento a Dios en mi corazón, yo siento la presencia del Señor. Porque con eso, ¿cuántas personas podremos convencer? Especialmente si son escépticos o ateos, incrédulos. Y hay muchas personas que no han venido a la fe porque no les presentan las cosas con más evidencias, con más claridad. Claro que es por fe, pero fe en un hecho. Si Jesús murió y resucitó, si Él resucitó, entonces ponga la fe en aquel que estuvo muerto y vivió. Correcto. Y va a tener vida eterna. Claro que sí, claro que sí. Hermano, ya se nos termina el primer segmento. Vamos a darle continuidad a esto que ya iniciamos después de esta pausa. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Como vieron en el primer segmento, inmediatamente abordamos el asunto de la apologética. Es muy importante para nosotros como cristianos saber que podemos asumir dos posturas. No nos debe importar el mundo, no nos debe importar lo que el mundo está pensando, lo que el mundo está adelantando, o seguir el camino que el Señor nos ha pedido, que es de ir al mundo, ser sal, ser luz, hacer lo que Pablo hacía, estar día y noche dando razón de su fe. Ahora, ¿qué importancia tiene eso, pastor? Cuando hablamos de choque de ideas, una cosa es que los cristianos no nos importe, nos metamos en las iglesias y a Dios que reparta suerte, o otra sería ir al mundo y combatir ideas. Sí. Hay que tomar en cuenta que somos llamados a traer respuestas a todo aquel que nos exija a nosotros por qué nosotros creemos de la forma en que creemos. Y en el caso de una persona que tiene unas demandas intelectuales, ya sea un profesor de universidad que no cree por razones de sus experiencias de leer a los grandes pensadores, hay que tomar en cuenta que lo que él enseña en las aulas universitarias va a ser el pensamiento que va a predominar en la cultura. Un ejemplo de ello, ahora se sabe de esto, es cuando Hitler comienza con el movimiento nazis y comienza a exterminar a los judíos. La idea la trae precisamente de el nihilismo que aprende de Friedrich Nietzsche. Muchos no lo citan y tratan de presentar a Hitler como un ferviente cristiano, lo cual no lo era. Correcto. No lo era, y eso es falso. Decir que Hitler era cristiano es desconocer la historia. Hitler es un seguidor de las ideas de Friedrich Nietzsche. Cuando lee, por ejemplo, La búsqueda del superhombre, que Nietzsche habla, si Dios deja de existir, ya no existe, entonces la vida no tiene sentido, no tiene propósito. ¿Quién gobierna? Pues gobierna el superhombre que Nietzsche nos presenta en sus escritos. Hitler entonces hace una aplicación a esos principios o a esas ideas filosóficas
y saca entonces que el superhombre es, básicamente es él o la raza ariana. Pero él necesita aquí una justificación científica para poder hacer lo que él piensa hacer que muchos no sabían. ¿Qué es lo que sucede con Darwin? La filosofía o la teoría de Darwin. Que la especie que es superior, como el león, se come a la cebra y de eso se alimenta. En este caso, en otras palabras, decimos en mi pueblo, el pez grande se come al más pequeño. Eso lo hace en el reino animal, pero si lo aplica entonces a los seres humanos, utiliza esta idea de que la raza ariana es superior a la judía. Correcto. Tiene una justificación entonces para exterminarlos y puede que hayan otras ideas detrás de esto. Claro. Aquí viene el asunto. Las ideas van a traer consecuencias. Por lo tanto, el cristiano tiene que estar pendiente qué se enseña en las aulas escolares, en las universidades, porque esa va a ser la cosmovisión que se va a establecer en la cultura. La manera de interpretar entonces nuestro medio ambiente se enseña ahora mismo en las universidades seculares mayormente. Y por consiguiente, lo que se enseña ahí va a traer las consecuencias. Si se enseñaran filosofías buenas, las consecuencias serían muy buenas para todos. Pero si se enseñan cosas como el nihilismo, el ateísmo, se enseña entonces las filosofías de Jean Paul Sartre, que todos sabemos, ese tipo de existencialismo lleva a Jean Paul Sartre a pensar que la vida no tiene propósito. De hecho, mire las obras que él tiene, Sin Salida, una. Tiene la otra que se llama Náusea. Y donde él coloca esto, que es bien importante que pudiéramos ampliar más tarde, es, él no se va en un razonamiento lógico a explicar, no, él asume que Dios no existe y lo coloca en el drama, en el segundo nivel de la filosofía, en el drama, en la poesía, en las novelas. Si fuera ahora, pues estarían en los videos, ese estilo de vida, y por consiguiente, esto educa y la gente absorbe estas ideas y cuando uno se viene a dar cuenta, tiene una persona actuando a ese estilo de vida. Y Jean Paul Sartre a él se le acredita, a este filósofo, el que haya influenciado precisamente en los intelectuales de Camboya y ponen en práctica la filosofía de Jean Paul Sartre. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a exterminar a todo aquel que estaba en contra, exterminaron a aquellas personas que no eran útiles, que ahí se pudiera también estudiar qué es el utilitarismo. A los que eran retardados mentales los sacaban porque no iban a ser útiles para la sociedad. Y les puedo seguir enumerando consecuencias. Por eso es la importancia de que la iglesia haga su asignación. ¿Qué es lo que el pueblo está absorbiendo? ¿Cuál es su método de interpretación? ¿Cómo el pueblo ve lo que tiene a su alrededor? Y la iglesia tiene una respuesta lógica, razonable para estos individuos, pero necesitamos hacer nuestra asignación. No es una simple idea de llevar un versículo y algunos intentan en una discusión darle un knockout con un versículo, cuando la persona lo primero que le va a decir, pero que no cree en la Biblia. Por lo tanto, es necesario utilizar el preevangelismo, que es la apologética, para luego presentar que la Biblia es un libro razonable, que puede confiar en él, pero hay que hacer la demostración primero. Claro. Especialmente en este mundo que nos exige a nosotros respuestas razonables. Sí. Claro, en esto que usted me ha dicho, pastor, de aquí me salen como 10 o 15 preguntas, pero por ejemplo, en el caso de lo que está sucediendo en Puerto Rico ahora mismo, que
aunque muchos lo veíamos venir, la gran mayoría no lo veía venir, que es el ataque de parte de los ateos. Lo primero que se me ocurre, ¿qué usted piensa de los ateos? Porque se está hablando del ateo tradicional, pero Sí. se habla del nuevo ateísmo. Sí. ¿Ve? Yo sé que es una pregunta amplia, pero nos Sí. puede ir reduciendo a otros puntos. Los pastores o los educadores de las iglesias, es necesario que aprendan ahora que el universitario, que está en una universidad secular, se le está enseñando un nuevo ateísmo, mayormente basado en las teorías, en las filosofías de Richard Dawkins. ¿Quién es Richard Dawkins? Este es un hombre brillante, científico, de Inglaterra, pero en sus escritos, sobre todo él tiene un libro que se llama The God Delusion. Y esto está siendo enseñado, sus ideas, en todos los campos. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Bueno, que el cristianismo no es razonable. Así de la nada. La otra cosa que él enseña es que se burlen de los cristianos y que los saquen del foro público. Ese es el nuevo ateísmo. O sea, que no quieren entrar en el diálogo, en el razonamiento, sino que lo que hacen es, vamos a burlarnos de los cristianos. Y entonces tienen en agenda a un comediante en HBO, que hemos hablado de esto. Yo no tengo HBO, pero desafortunadamente cada vez que uno busca algo en Google, aparece entonces segmentos de los nuevos ateos, como lo es Bill Maher. ¿Y qué hacen? Pues Bill Maher se burla del cristiano y aquel que no tiene una base de lo que es el cristianismo en sí, pues comienza a burlarse en base a ¿qué? A lo que aprende de un comediante como Bill Maher, que es bien íntimo amigo de Richard Dawkins. Correcto. Y esa es la agenda que tienen, la burla y evitar que se entre en el foro público las ideas del cristiano. Qué interesante. ¿Quiere esto decir que como reto la iglesia en Puerto Rico, a la hora de educar a los cristianos, tiene que hacer un cambio Sí. muy grande? Sí. Sí. En los seminarios, las escuelas dominicales, la predicación de los pastores, que es tan importante. El año pasado, en el verano del año pasado, las escuelas bíblicas de vacaciones, que es para niños hasta adultos, por una semana, se utilizó precisamente el campo de la apologética para reforzar las evidencias del cristianismo, desde que son niños que comienzan a entender cómo compartir y defender esta fe. Así que es importante que cambiemos el currículo. No cambiemos el mensaje, pero sino el método, porque el reto que tenemos es cultural, que básicamente es espiritual, como nos dice la Biblia. Sí. Pero nosotros tenemos que ver que hay que darles respuestas razonables, convincentes a estas personas, que muchos de ellos no son cristianos porque o están desilusionados con los cristianos o están desilusionados por una mala experiencia con algunas iglesias que realmente abusaron de ellas, ustedes saben. Sí. Y también puede ser que una persona haya tenido un cambio en el paradigma al no encontrar respuesta, como han habido casos de un amigo de Billy Graham, que era un gran predicador, y aparece en el libro del Caso de la Fe de Lee Strobel, aparece allí el testimonio que él cambió de cristiano a ateo por no encontrar respuesta. Claro. Muy interesante, amigos. Vamos a una pausa. Enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. Amigos de Alerta Cristiano, continuamos con el tema que hasta ahora hemos estado y que ha ido tomando un giro hacia que pongamos nuestra visión en el nuevo ateísmo
cómo los ateos presentan sus posturas. Y se me ocurre preguntarle, Pastor Santos, esta manera en que los ateos están presentando sus ideas, ¿usted ha podido ver errores en su manera de razonar? Es que todo es irrazonable. Ajá. Después de un tiempo, ellos tienen que buscar el pensar, la no existencia de Dios, decir en forma absoluta, eso tiene un error de lógica, porque para una persona, lógicamente, poder decir que Dios no existe, tendría que tener un conocimiento infinito, y no lo tienen. Correcto. Habíamos hablado hace un rato en la mesa de que Bertrand Russell, el famoso ateo inglés que escribió ¿Por qué no soy cristiano?, resulta ser que él se da cuenta de que tiene un problema Ajá. de lógica al explicar su ateísmo. Por lo tanto, él se declara agnóstico. Quizás Dios existe, pero yo no sé. Y se puso en una posición más cómoda. En este caso, cuando una persona niega la existencia de Dios, comete varios errores que son importantes notar. Número uno, no tiene base entonces para la moral, para las virtudes, no tiene base para el significado de la vida. Por eso que la mayoría de los ateos, o todos hasta la fecha de los que conozco, todos abrazan a un nihilismo, ¿verdad? El nihilismo, que la vida no tiene sentido, no tiene propósito y por lo tanto comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué sucede con todo esto? ¿Qué diferencia hay también en los valores? ¿Qué diferencia hay entre un asesino en serie por ejemplo, a una mujer como lo es Sally Olson en Puerto Rico, que le llaman el ángel de los presos? Fíjense que la labor de una mujer que conoce a Dios, viene a Puerto Rico, no sabía español, llega a Puerto Rico porque entiende que Dios la llamó a Puerto Rico y para hacer la historia larga, corta, transforma el sistema en las cárceles en Puerto Rico, donde cientos de personas cambiaron sus estilos de vida al aceptar a Jesucristo gracias al amor de una mujer que yo tengo gran respeto por Sally Olson y una gran admiración. Y ella con la palabra de Cristo llegó al corazón de todos estos presos, de la cual hoy hay muchos pastores. Wow. Comparados con los de un asesino en serie que no tiene base para la moral, pues entonces, ¿cuál es el resultado? No puede venir un ateo y decir que este hizo mal o que este hizo bien, porque es que no tiene base para la moral. Ese es uno de los problemas que el ateísmo confronta. Y perdone que le interrumpa, y entramos en el relativismo. Ese es el problema. ¿Quién determina qué? Exacto. ¿Qué es importante? ¿Cuál es la escala de valores? ¿Qué es moral? ¿Qué no es moral? Todo esto de la redefinición de la sexualidad. Sí, entonces todo se hace a base del establecimiento de leyes para la satisfacción de pequeños grupos o de individuos, satisfacer sus propias necesidades, vamos así decir, o su hambre, ¿verdad? Y legalizan aquello que realmente, tradicionalmente, ha sido considerado malo. Pero las preferencias personales de ciertos grupos se convierten entonces en leyes. Para hacer eso, tienen que eliminar a Dios. Claro. Porque Dios es el que tiene los absolutos. Y dentro del nuevo ateísmo, una de las cosas que hacen que es importante notar, es sacar todo aquello que sea religioso,
sacarlo del foro público y le ponen la etiqueta religioso. Lo sacan del foro público para tener una excusa de mantener una separación de iglesia y Estado. ¿Ve? Pero es que la iglesia tiene voz. Lo que el Estado no debe establecer, una religión estatal, es lo que la Constitución establece, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Hasta eso el nuevo ateísmo o los ateos reinterpretan. Y es una excusa y la mayoría de las personas en la iglesia no están al tanto, en sí no todo el mundo es abogado, como el caso suyo, pero en el caso suyo usted puede traer toda esta luz a la iglesia, de que sí la iglesia tiene voz y debemos levantar nuestra voz, con respeto, por supuesto. Claro, usted me trae a uno de mis puntos preferidos, la famosa separación de iglesia y Estado. Y yo a veces reconozco que hemos cometido un error con esto, porque la voz de la iglesia son los cristianos. O sea, es el hombre en el mundo. La iglesia tiene un lugar, la iglesia institucionalizada, tiene un lugar que es el trabajo en las iglesias, en la educación de los cristianos, pero entonces los cristianos le hemos dejado todo a los pastores, a la iglesia institucionalizada, y se nos olvida que la voz de la iglesia somos nosotros en el mundo. Cualquiera puede decir, eso suena complicado. No, sepáralo. O sea, yo soy iglesia, usted es iglesia, como miembros del cuerpo de Jesucristo. Pero ¿y en el mundo? No es que vamos a trasladar los templos al mundo, es que se van a trasladar los cristianos. En ese sentido, como ciudadano, yo tengo perfecto derecho a que mi voz se escuche. Y eso es lo que posiblemente la iglesia institucionalizada no se ha dado cuenta que puede utilizar como estrategia. Sí. No sé si... Bueno, lo que la iglesia tiene que entender es que no puede establecer una religión estatal. Correcto. Eso no lo puede hacer. Pero de que la iglesia puede presentar su cosmovisión dentro del foro público. Pero si somos los que tenemos la moral y la definición de la moral. Y somos los que votamos. Y también el sentido a la vida, el propósito a la vida, la iglesia lo presenta mejor que nadie. Correcto. En el caso del ateo, el ateo tiene que establecer leyes para una cosa, luego suceden unos males de esto, tiene que establecer otra ley, otra ley, otra ley. Y cuando viene a darse cuenta, está poco a poco eliminando las libertades de los individuos. En cambio, si se presenta, por ejemplo, la cosmovisión cristiana, no desde la perspectiva religiosa en las escuelas. Por ejemplo, las virtudes. Correcto. El sacrificio, la definición de la familia, el amor a la patria, el amor y el respeto a los padres, a los ancianos, a la madre, a los maestros, a las escuelas, a la universidad. Esos son conceptos y principios que salen precisamente del sistema judeo-cristiano. Correcto. Y que han sido de gran beneficio a toda la sociedad que practica estos elementos. Los quita y sucede lo que dice uno de los personajes de los hermanos Karamazov. Quita a Dios, todo es permitido. Correcto. Y ese es el peligro aquí, que la iglesia tiene que hacerle ver al ateo que no es que estamos en lo personal en contra, sino que es necesario que haya un punto de referencia que defina en una manera clara que nos beneficia a todos, tanto al ateo como al que es religioso, de cualquier religión, porque yo soy uno que defiendo la libertad religiosa para todos. Para todos. A mí me toca entonces, con la evangelización y en el diálogo, presentar a Jesucristo como el único Salvador. Pero ya eso me lo permite la libertad religiosa, que me permite hablar, por ejemplo, ya sea con un mormón, un testigo de Jehová, o alguien que es del Islam,
y en una manera de respeto presentar por qué yo creo de la manera que creo y las evidencias que respaldan lo que creo. Ese es el punto que tenemos que proteger, esa libertad. Sí, es como decir en mercadeo de ideas. El mercado de ideas. El mundo está libre al mercado de ideas. Debería de estar. Sí. Ahora, si llegamos al relativismo, el próximo paso es el totalitarismo. No, yo quito una cosmovisión, que es la cristiana. Una vez la quito, ya, ¿qué más hay que buscar? Fuerza, el poder de la fuerza, imponer, que es lo a lo que estamos llegando. Eso es algo interesante. A Bertrand Russell se le pregunta cómo él decide entre el bien y el mal. Y él dice, de la misma manera que él escoge los colores. Pues entonces está diciéndonos que esa base de preferencia personal. Si esa base de preferencia personal, usted no pudiera jamás ir a civilizar a los caníbales. Claro. Porque esa es su preferencia personal, el comerse a la gente. Correcto. Entonces, ¿quién dice que está mal? Pero más sin embargo, el sistema nuestro permite y se ha hecho de ir a civilizar a estas personas que son caníbales y han sido civilizadas para bien de ellos. Correcto. Y para bien de todos los demás que están en sus tribus. Nadie tiene miedo a que se los coman ahora. Sí. Sí, es que lo otro sería caer en la anarquía, el caos, quítate tú que voy yo, de mala manera. Amigos, se nos termina el tercer segmento. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristianos, estamos de vuelta con ustedes, amigos. Como ven, la conversación con el pastor Israel Santos se nos ha ido hacia el área de cómo los ateos presentan sus argumentos, la importancia que tiene que nosotros nos demos cuenta de cómo ellos razonan, cómo ellos presentan sus argumentos, por qué tenemos que estar preparados. Pero se me quedaba un punto, pastor, y usted que ha tenido experiencia en esto, ¿qué métodos utilizan los ateos? ¿Usted ha podido ver una estrategia en específico o son varias? Bueno, una de las que ellos tienen ahora cuando van al diálogo, es un diálogo que para confundir a la persona con la que están en el debate o dialogando, oscurecen, opacan el asunto, el issue. De ahí establecen entonces un criterio, ¿verdad? Una excepción. Sacan de esa excepción para establecer un absoluto. Por ejemplo, hay un caso muy interesante que se vio en California hace unos años atrás. Se estaba practicando un aborto. Cuando se practica este aborto, la criatura sale viva, de apenas unos meses de edad. El médico había salido, la enfermera y los que están alrededor de la persona que está abortando, se dan cuenta que el bebé nace vivo. Y le dice, salió vivo, ¿qué hacemos? Porque ahora tiene derecho a la vida. Que resulta ser que regresa el médico que practica el aborto y no saben qué hacer. Y dice, no se preocupen, eso lo resolvemos ahora. Se lo lleva y lo mete en el agua y lo ahoga. Y dice, ya está resuelto. El feto, como le llaman, ¿ve? Ahí tiene un asunto, le llama feto. El feto ya murió, se va, pero la enfermera y el pediatra no quisieron participar del asunto, por lo tanto se denuncia el asunto, lo llevan a corte en el estado de California y cuando están en este asunto de juicio, el hombre sale absuelto por un tecnicismo. ¿Cuál es el tecnicismo que utilizaron? Que en California se establece que la vida termina cuando no hay actividad cerebral. Y le preguntan
a los que estaban allí, ¿ustedes averiguaron si había actividad a celebrar? Y dijeron, no averiguamos. Pues entonces, ¿cómo sabe que lo mató? ¿Cómo saben que estaba vivo? ¿Sí? O cómo saben que estaba vivo, etcétera. Y por ese tecnicismo sale este médico abortista absuelto. Y ese es el tipo de cosas que se establece en el caso, por ejemplo, en una discusión con los homosexuales, digamos, que lo digo con respeto hacia ellos, que se le pregunta por qué son homosexuales. Una de las cosas que hacen es que pueden dar dos razones. En una puede ser religiosa, otra puede ser simplemente, puramente social. Y, por ejemplo, la pregunta, ¿por qué eres homosexual? Te devuelven la pregunta, ¿por qué tú eres heterosexual? Y entonces el que está al lado de acá está confundido y dice, una buena pregunta, ¿por qué tú eres homosexual? Porque yo soy heterosexual. Y se comienzan a debatir entre ellos mismos, que es una buena pregunta, que por qué eres así, por qué eres de esta otra forma. Y es confuso. Entonces, muchas personas no están preparadas para ese tipo de diálogo de confusión y de ahí sacan un absoluto. Aunque no creen en los absolutos, sacan un absoluto de ahí, claro. En esa confusión. Y así hace, por ejemplo, cuando uno mira a Bill Maher, el comediante que dice que estudió teología, mas sin embargo se burla de los cristianos, pero a mí me gustaría preguntarle a él, porque él escoge pasajes aislados donde Dios, ¿verdad?, manda a matar a ese pueblo y entonces acusa a Dios de genocidio y una serie de cosas. Vista a la luz de nuestra cultura hoy, pues acusan a Dios. Y entonces no ven el otro lado, las razones por las cuales sucede esto, por qué aquello, a dónde van esos niños cuando mueren, la responsabilidad de los adultos que se les avisó y así sucesivamente. Pero él se burla y de ahí establece que el cristianismo no sirve. Pero entonces no utiliza aquella parte donde Jesús dice, aquel que te obligue a caminar 1 milla, camina 2. El que te abofetee en un lado, pon el otro. El que vaya y haga una demostración de amor hacia los enemigos, orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. De eso no habla. De estas cosas maravillosas que tiene el cristianismo, de eso no habla. Del amor de Dios obrado en la cruz del Calvario, de eso no habla. La demostración de amor que hay al enviar a su Hijo para que nosotros, al creer en el sacrificio en la cruz del Calvario, fuéramos salvos por ella. Y que ese sacrificio y este amor es el que cambia de una sociedad erótica que había en Corinto, que adoraban a cuanto Dios había de la mitología griega, y a la diosa Afrodita y a otros, a Diana de los Efesios y todos estos dioses que se dedicaban al erotismo. Cambia eso por el amor ágape, el hacer el bien, la caridad. Si este no tiene, ayudarlo. De ahí surge entonces el concepto de los hospitales gratuitos de la caridad. De ahí surgen los misioneros que abandonan todo para dedicarse a una vida de piedad, ayudando a los más necesitados. De eso no hablan. Correcto. Las contribuciones que han hecho los cristianos son increíbles, porque si miramos las famosas universidades en Estados Unidos, como es Harvard, Dartmouth, Princeton, Yale, Brown University, todas son precisamente fundadas bajo principios cristianos, con la idea de entrenar gente que fuera a ayudar al prójimo a otros países para que aprendieran a leer y aprendieran a leer y luego aprender a leer también la Biblia y conocieran a Cristo como Salvador personal. Pero ¿cuándo usted ha visto una universidad que los ateos hayan hecho que sea gratuita? Nunca. O un hospital que los ateos hayan hecho que sea de caridad. Nunca. Si lo hay, yo no lo conozco. ¿Qué han hecho? Lo que han hecho es destruir la base del cristianismo
burlarse de ella para entonces darle motivación a las preferencias de los individuos. Mas, sin embargo, ahí hay un caso que es bien famoso, que es el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer es acusado en la ciudad de Milwaukee de haber asesinado a 17 jóvenes. Y él cae preso de esta pornografía, y él se alimentaba de la pornografía homosexual, porque eso lo confiesa a sí mismo, de la pornografía homosexual. Y entonces también practicó el canibalismo. Luego se descubre, va preso, imagínense la sentencia que tiene, pero pasan los años y ahora la cadena NBC hace como 2 o 3 años lo entrevista y sale en televisión nacional. Le preguntaron por qué lo hizo y él habló de la pornografía. Lo mismo el caso de Ted Bundy. Esas eran sus preferencias. Pero mire, Ted Bundy fue el que se acuñó como serial killer, asesino en serie. Y Jeffrey Dahmer dice entonces, caí preso de esto, y las doctrinas de Darwin me enseñaron que yo simplemente estoy comiendo otro animal y quería practicar comiendo carne humana. Y así lo dijo, y su padre está al lado de la entrevista. De momento, Jeffrey Dahmer dice algo que sorprendió a todo el mundo. En el tiempo que ha estado preso, alguien le ministró con el Evangelio de Jesucristo, y a través del Evangelio de Jesucristo, él confiesa el daño que ha hecho. O sea, que Cristo trajo luz a su vida y confiesa que lo que hizo es un pecado. Y lo único a lo que él se acoge en este momento es a la gracia, a la misericordia de Dios, porque él sabe que él fue culpable de todos esos hechos que él hizo. Pero que la esperanza, aún para personas como él, la tiene en Cristo Jesús. Y de eso se trata, de traer esperanza a aquellos que, ¿verdad?, no han conocido al Señor. Con los ateos no hay valores morales absolutos, son relativos. Con los ateos no hay esperanza. Con los ateos no hay significado a la vida. Y con los ateos, si se equivocan, que entendemos que sí, y mueren y descubren que hay Dios, no hay manera de darle para atrás, y las consecuencias del ateísmo son funestas y para siempre. No hay maneras de salir del lugar de castigo al que Dios ha dicho que irá todo aquel que rechaza la salvación que Jesucristo ha dado. Importante que nosotros los cristianos asumamos una postura más firme en todo esto del nuevo ateísmo. No hago nada que pensar en la educación, o sea, cómo tenemos que alterar y ser un poquito más fuertes. Tenemos que enseñar virtudes y valores. Eso es lo que tratamos de hacer, que queremos que la gente entienda allá afuera, que no es el establecimiento de una religión estatal. No es esa la idea de nosotros los cristianos, sino es los valores morales, las virtudes, la honradez, el sacrificio y así sucesivamente. Esto es de lo que se trata. Enséñale a un joven valores morales, no que pertenezca a X iglesia, no, enséñale los valores que presentan las Escrituras. Y entonces no tendremos estos problemas que tenemos, por ejemplo, de pornografía, de drogas, de promiscuidad. Y entonces tratan de darle una solución con la legalización a la droga, la legalización a algo que realmente no tiene sentido, como es el matrimonio gay, que entendemos que es que buscan aceptación. Y nosotros amamos a ellos y les hablamos. Mira, Jesucristo te ama de una manera increíble, tú sabes, pero este estilo de vida te va a llevar a la destrucción. Y luego despierta en el otro lado y descubre que estaba mal. No hay maneras de virar para atrás. De eso se trata. Por lo tanto, la importancia no solamente en el hogar, sino en las escuelas de los valores morales.
y tomar en consideración las virtudes que presenta el sistema judeo-cristiano. Correcto. Es bien importante, de eso es lo que nosotros estamos hablando. Sí. Amigos, como ustedes habrán visto, inicialmente hablábamos de que hay ideas que traen consecuencias. A través de todo el programa, ustedes han visto como una forma de ver la vida, cosmovisión, u otra, son una diferencia enorme, que es la guerra cultural, el choque cultural que está habiendo ahora mismo en Puerto Rico, y que a veces los cristianos se nos pasa darnos cuenta de que esto es mucho más serio que el ir o no ir a la iglesia, el creer o no creer en determinado dogma. Es que una idea equivocada, como lo es, por ejemplo, la idea del ateísmo, pues vamos a quitar a Dios de la existencia, vamos a quitar, digo, si eso es factible, pero vamos a asumir que lo logramos, y hasta cierto punto se logra. Si esconden a los cristianos, si nos prohíben argumentar, predicar, hablar, convencer, pues le dejamos el campo abierto a esa cosmovisión. Pastor, yo quiero que usted despida el programa porque se nos está acabando. Un mensaje a nuestro pueblo, a los cristianos. Tenemos una preocupación grande por las nuevas generaciones, de que ellos tengan la libertad de crecer en un ambiente que tenga virtudes, que sean honrados, que se practique el bienestar general. Nosotros vemos en la historia del pueblo judío cuando Josías descubre el libro de la ley de Dios y lo puso en práctica. ¿Cuáles fueron los resultados? Miren, la gente se interesó más en el otro que en ellos mismos, el egoísmo a un lado. Caminaban con seguridad, ya no le tenían miedo que alguien los asaltara. De eso es que se trata. Con las virtudes que presenta el sistema judeo-cristiano, la persona puede salir, un anciano puede salir afuera sabiendo que tiene un prójimo que le ama y que lo protege, que cuida de él o de ella. Tenemos también aquí una definición clara de cómo debe ser la relación familiar. Sí. Y evitaría que entremos en la poligamia que está a la vuelta de la esquina. Correcto. Sí se quita esto. Así que permita que las virtudes del Evangelio de Cristo lleguen a vuestros hogares. Póngalo en práctica y luego me dice cuál es el resultado. Sí. Amigos, cerramos con la promesa de que esto continúa. Apenas hoy hemos establecido una base para continuar esta conversación. Lamentamos que se nos ha terminado el tiempo. Amigos, nos despedimos. Gracias, Pastor Israel Santos. Amigos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Alerta Cristiana.